parece muy pesada, señora. Si se fija, el viento arrastra a todos los ruidos de aquellos que no pueden descansar. No son ricos, son qué. A nosotros nos enseñaron a hablar en una cosita que para nosotros era el sueño de los caballeros. A Miguel no le gustaba hablar en latín y nuestra regia militar marcaba qué ironía se marchitó. Pero era la justicia. Sí, la justicia. La marchita la pierde. La marchita es el silencio. En Miramar, el mar me hablara de vergüenza. Las mujeres me hablaban de ausencias. Todavía siguen aquí, esperando a que la historia les diga. Majestad, veo que el tiempo no le ha quitado la costumbre de traerse a ser anunciado. El tiempo es una invención de los hombres para medir sus guerras. Para nosotras, el tiempo es una costura infinita. Me educaron para ser un adorno oculto, una políglota de salón que supiera sonreír en 4 idiomas. Mientras el mundo se repartía en mesas en las cuales yo no podía participar. Pero al llegar aquí vi algo distinto. Usted vio las cenas, yo siempre vi el polvo, majestad. Yo no aprendí a estudiar, no aprendí a leer, porque para mí eso estaba vedado. Las mujeres como yo aprendimos a rezar para que nuestros maridos regresaran con bien al día siguiente. Las mujeres como yo aprendimos a saber cuánta hambre puede aguantar un hijo antes de morir. Para nosotros la educación fue silencio del mensaje. Tiene razón Agustina. A niveles diferentes, pero la misma jaula. A mí me educaron en amar el amor, que no era más que el arte, pero de perder el tiempo. A las mujeres nos llamaban ángeles de hogar, pero era una forma linda de decir sirvientas de guantes blancos. No podíamos administrar nuestros bienes, no podíamos despedirnos de nuestros hijos, no podíamos ser. Nosotras no éramos más que la extensión de un apellido. Es verdad, en Europa la educación femenina era un corsé mental, música, dibujo y el protocolo de la corte. Pero al llegar a México vi una dualidad que me pareció muy desconcertante. Vi mujeres en los mercados con una fiereza que no existían en las cortes de Bruselas. Poseían una sabiduría de la tierra que ninguna institutriz me dio. Por eso quise crear escuelas para que las mujeres recibieran una instrucción formal, que no dependieran de la caridad del confesor. Pero me llamaron loca. Siempre es más fácil llamar loca a una mujer antes de reconocer que tiene un plan de nación. Las escuelas que usted dice, señora, no eran para las mujeres como yo. No, para nosotras no había esa seguridad. Nosotras no sabíamos de escuelas. ¿Qué íbamos a saber de escuelas si para nosotras la nación no estaba para nosotras? Las mujeres como yo simplemente estamos para dar la tierra y para criar a nuestros hijos. Y no crean que el futuro ha sido más clemente con ellas. No ven a las mujeres fuera de estos muros. Siempre se ven cansadas, van de un lado a otro, queriendo ser perfectas en la casa y perfectas en el trabajo. Antes a nosotras nos encerraba el marido. Ahora las encierra un mundo que espera de ellas que sean perfectas. La libertad es una palabra que aún no saben pronunciar sin miedo. El miedo
para someternos. Hoy parece ser que la educación está diseñada para hacernos competir hasta el cansancio. Es difícil todavía ser mujer, Concepción. Es un acto de rebeldía el simple hecho de no pedir permiso para existir. Pero lo peor de todo, no fue lo difícil que fue el siglo XIX para las mujeres, sino lo mucho que se parece a la actualidad. La violencia siempre tiene otros rostros, pero el olor a miedo sigue siendo el mismo. A mi Tomás me lo mataron por un día. A las mujeres hoy en día las matan por el simple hecho de ser mujeres. Las puertas espirituales de San Fernando ya van a cerrar. Sin embargo, lo que nosotras somos permanece. Mi marido ya no se encuentra aquí. Sin embargo, yo me mantengo despierta en las injusticias de los ojos de las mujeres que viven hoy. Mis palacios son ruinas. Mis coronas son humo. Pero mi voz sigue siendo un cuchillo que todavía corta el aire. Antes de irnos a nuestras sombras, escuchemos lo que cada una de nosotras guardó en un mundo que nos obligaba a callar. Ahora es tiempo de hablar por nosotros, señora. Es tiempo de hablar por nosotros y no por aquellos generales a los cuales amamos mucho. A escuchar a nuestra. Aguarden aquí, escuchen a la señora. Ay, muy buenas tardes. Disculpen ustedes la descortesía, no me he presentado. Es que normalmente las visitas las recibe mi marido, doña Concepción Lombardo, para servirles a Dios y a ustedes. Viuda del general Miguel Miramón, aquel hombre guapo, gallardo y muy valiente. Él tuvo la fortuna de defender este país a muy temprana edad, en 1847, en el castillo de Chapultepec, durante la invasión norteamericana. Sus triunfos militares después lo condecoran con la presidencia del país. Pero a mí me condecoran siendo la primera dama más desdichada, pues esa presidencia no le queda de mí. Así es, Miguel, usted ha tenido muchos éxitos militares. Sin embargo, y lo digo con mucho orgullo, la batalla más importante fue la de haber ganado mi corazón y lograr que nos casáramos. Porque no hay nada fácil en estas cuestiones del amor. Y como decía mi abuelita, y a lo mejor ustedes ya saben el dicho, el que quiera azul celeste, pues que le cueste, que sí. ¿Qué sabía yo de la vida o del amor en ese entonces? Mi educación, como toda señorita de sociedad, era como una especie de jaula de seda. Nos enseñaron a nadar con hilos de plata. Nos enseñaron a tocar el piano para deleite de las visitas con ustedes. Nos enseñaron a parler francés, pero nunca nos enseñaron a pensar por nosotras mismas, a ver el mundo fuera de los límites de nuestras casas. Digamos que estábamos en una especie de ignorancia elegante. Nuestra vida iba del salón de té al confesor, eso sí, siempre bajo la tutela de un padre o de un esposo. Ironía ser rica en mi época. Las mujeres no éramos más que un objeto caro que se pasaba de familia en familia para asegurar linajes y fortunas. La única libertad que yo tenía era la de elegir el color de mi vestido para el siguiente baile. Yo conocí al general Miguel Miramón, y en ese momento no era general, era un capitán del ejército. Lo conocí en un paseo con mi familia en el castillo de Chapultepec, no sé si ustedes lo conozcan. En ese momento era el colegio
Miguel, en cuanto pudo, me hizo saber sus intenciones. ¿Les cuento de qué manera? Sí. Él era íntimo amigo del prometido de mi hermana Romualdo Faguaga. Así que, sin miramientos, un día fueron a la casa de mis padres. Bueno, fue una preposición más o menos tierna. Miguel me dijo que en su grado de pobre quería casarse conmigo. Ay, Miguel, no sé qué esperabas, la verdad. Yo creo que tú querías que fuera a la guerra contigo, ay, con el niño en un brazo y el perico en el otro. Pues no podía hacer eso, así que yo lo rechacé. Yo le dije, pues muy bien, Miguel, si tú quieres casarte conmigo, vas a tener que convertirte en un general. Lo consiguió. General Miguel Miramón. Todavía me acuerdo un día cuando mi padre apenas había encontrado con Dios. Miguel fue a mi casa a ofrecerme una palabra de aliento. Jugó mis lágrimas con sus manos tiernas. Me dio un abrazo en el que yo me sentí. Pero ustedes sabrán que el hombre, pues es hombre. Sabiendas que yo ya me encontraba comprometida con el caballero inglés Perry. ¿Saben qué hizo este hombre? Me robó un beso. Yo no iba a permitir que mi honor quedara marchado. Entonces lo alejé rápidamente, que le doy una cachada. Yo iba a saber que ese gesto pues iba a hacer que se declarara de una manera inhóspita. Me dijo, Concepción Lombardo, o se casa conmigo o la mata. Y bueno, es que yo acepté. Y entonces comenzamos los preparativos para la boda. En ese momento el general Félix Zuluaga, que era el presidente de la República, nos ofreció el Palacio Nacional para la ceremonia. Imagínense, a cualquier otra señorita, pues no lo pensaría dos veces. Sin embargo, a mí me parecía de sumo indecente. Pues ustedes sabrán, como la gente educada que son, que las bodas en ese momento se realizaban o en casa de la novia o en la iglesia, y era eso de andar haciendo en otro lugar. Así que una vez más me tocó imponer mi decisión. Bien. Ya vieron qué guapo. Tú podrás ser muy general, pero afuera en el campo de batalla. En casa, la que manda soy yo. Y así fue que nos casamos. Pero después llegó la presidencia de la República. Con ella mi desolación. Luis Miguel se entregó a ella en cuerpo y alma y le costó la vida. Cuando el señor Benito Juárez tomó la presidencia de la República y suspendió los pagos de la deuda externa a España, Inglaterra, Francia, Miguel se unió a una junta de notables, pues con el objetivo de traer la monarquía nuevamente a México. Pues para eso tenían que venir personas de sangre real. Fueron entonces los enamorados, podríamos decir, Maximiliano y Carlota. Por las calles se sentía una emoción muy especial. Se escuchaban por todos lados, ¡vivan los emperadores! Había arcos y flores por todos lados, pues ellos representaban finalmente la paz y la estabilidad. Sin embargo, ellos eran muy diferentes a los personajes de los cuentos. Él pudo ser liberado y ella, ay, era una mujer muy guapa, la verdad, era muy guapa, letrada, inteligente, aunque esa inteligencia le costaría la vida. Después de eso, Maximiliano nos mandó a Alemania, según él, para aprender tácticas militares. Pero yo sabía que era por la envidia de los otros miembros de la Junta, para alejarnos a nosotros de la Junta. De Alemania fuimos a Francia. Y de ahí vimos cómo se caía el imperio.
Regresamos a México porque Miguel así lo quiso para perseguir sus sueños monárquicos. Ay, Miguel. Entonces pasó lo que mi familia me advirtió. La caída del imperio. Apresaron a mi marido en Querétaro. Lo acusaron de traidor, de traición a la patria. Él, imagínense, él. La muerte era la pena. Así que yo, sintiendo cómo la viudez me pisaba los talones, fui con el mismísimo Juárez y le pedí, le supliqué que fuera honorable, porque él era una buena persona, ¿no? Pero ¿qué se puede esperar de un hombre que tiene tanto odio en su corazón, incluso para los de su raza indígena? No me quedaba más que esperar el día de la ejecución. Fui a visitar a Miguel en sus últimos días, sentados en un mísero camastro. Y yo construimos nuestro mundo propio. Fue una manera de despedirnos. Llegó la mañana del 19 de junio de 1863. Fueron 6 fusiles que todavía retumban en mi alma. Después de la tragedia en Querétaro, mi vida se convirtió en un infierno ardiente. Después de su fusilamiento, ordené que los restos de mi marido fueran transportados aquí a San Fernando. 235 pesos fue lo que yo pagué. Algo muy poco para lo que se merecía. Yo no lo podía dejar ir así. Así que al momento de enterrarlo, sentí que le extrañaba su corazón. Y así me lo llevé a mí. Sentía que de alguna manera mi marido seguía conmigo y hablaba con él todas las noches, pensando en que tal vez pudiera regresar conmigo. Pasaron los días con desolación y pensé en olvidar todo, incluso a mi patria, que ya nos había traicionado. Fue hasta un día que me enteré que el honorable Benito Juárez García iban a enterrar en San Fernando, en el nicho número 2. Yo no iba a permitir que el asesino de mi marido y él estuvieran en el mismo lugar. Yo necesito enterrarlo con mis propias manos y llevármelo de aquí. Como pude, regresé a México. Pedí que lo llevaran a la capilla del Sagrado Corazón en Puebla. Donde finalmente podría descansar. Miguel, te prometo que tus hijos no van a seguir tus pasos. Te prometo también que ellos no buscarán venganzas. Descansa ya, esposo mío. Que la historia no te dio el lugar que merecías, pero yo me voy a encargar de que todos recuerden tu nombre. Debemos seguir adelante, no sin antes recordarles que hay veces en que ni la vida ni la historia son justas con aquellos que buscan su causa. Gracias por escuchar. Vengan al segundo patio de San Fernando, es un lugar hermoso, fuera de algunos de sus ocupantes, párvulos a sus izquierdas.
obstáculos eran esos niños de 0 a 4 o a 6 años, que por las guerras, la falta de un sistema de salud pública en el siglo XIX no sobrevivían. De este lado, por favor. De este lado, por favor. La señora está rezando. No sé si nos podemos acomodar también de este lado. Qué pena. No pensé que llegara tan pronto. He venido a traerte un poco de paz, Agustín. Ellos nos escuchan, pueden darnos la que tanto necesitamos. La paz. Esa paz que tan caro le salió a